¿Qué edad Entonces, tenías cuando fuiste acosada o abusada por un pastor? no, abusada no, fui acosada sexualmente por este pastor. Bueno, duró como 2 años, desde los 19 hasta los 20. Con este pastor yo era muy cercana. Entonces yo era siempre la que andaba con él, siempre era la que le ayudaba. Entonces para mí era alguien muy cercano. O sea, cuando yo cumplí los 18 años, yo comencé a estudiar en el instituto y como yo en mi adolescencia no pude estudiar porque tenía todos estos problemas, y aún así yo me sentía frágil porque yo decía, tengo ansiedad social todavía. Y nunca me lo habían categorizado. Incluso hasta fui donde un psicólogo y el psicólogo me dijo, no, usted está bien. Entonces toda la cosa que yo pensaba era por todo esto. Y, y entonces pasé por el parque de donde yo vivo y ahí había un señor predicando, era el pastor. Él estaba predicando con un megáfono, con un parlante grande y se escuchaba en todo el parque y este señor dijo, bueno, que Cristo viene y que ven a Cristo y bla, bla, ¿verdad? Y el Mesías, y daba datos históricos, daba datos científicos, que yo dije, no, sí, este sabe porque yo he estudiado historia y he estudiado ciencia y esto es. Entonces yo dije, sí, me voy a identificar con él porque los demás nunca dan datos históricos ni científicos, solo creen en Dios y ya. Y entonces yo me acerqué a este señor con mi guitarrilla porque eh, recientemente mi hermano se había muerto, entonces yo también andaba con con ese dolor en mí. Y, y eso fue mi hermano murió el 22 de diciembre del 2017. Y en el 2018 ya yo eh, ya yo decía, no, sí voy a creer en Dios y comencé a tocar guitarra y este señor me vio con la guitarra y yo comencé a hablarle, yo le dije, yo soy cristiana y bla, bla, ¿verdad? Si ustedes necesitan ayuda, de que yo ayude a cantar o hablar de Dios, yo lo hago. No me importa, yo lo hago. Y yo con 18 años diciéndole eso, ¿verdad? El señor, este pastor me dijo, no, que sí, entonces deme su número para que usted vaya a la iglesia. Ahí tenemos una iglesia cerca de aquí, del centro. Y, y me dice, sí, venga y toque guitarra aquí y cante. Pero el señor estaba como muy emocionado. Y ya, cuando llegué a la iglesia, de ahí solo era yo, porque la iglesia apenas venía creciendo. Entonces nada más era yo y me decía, no, es que usted ayúdeme, porque necesitamos que esto crezca, que la obra crezca, que la iglesia crezca. Y entonces me dijo, con usted vamos a traer más jóvenes, porque es la joven que predica, que canta y que se impulsa ahí, entonces usted dedíquese a traer jóvenes. Mm. Claro, yo cuando hablaba con una o dos personas ya a mí me agarraba como esa aquí el corazón y yo no podía hablar. Entonces, nada más cuando yo agarraba como la guitarrilla y me ponía a cantar y ya ahí yo como que fluía todo. El asunto es que este señor me puso ahí a cargo del Ministerio de Música, bueno, de alabanza, de jóvenes, de evangelismo y sí, de esos tres. Bueno, de todos los que había en la iglesia me puso a cargo. No me puso a cargo Porque de los estabas vos niños. sola. Sí. No me puso a cargo de los niños porque de ahí la esposa lo llevaba. Eso, pero porque no llegaban niños a la iglesia. Pero de un pronto a otro ya como que comenzó a crecer la iglesia, se hizo ya 15, 20, 30 personas y ya había más jóvenes, ya yo estaba. Eh, Habían gente, eso sí tengo que decir, habían gente de esa que estaba ahí, muchas fueron porque como me vieron a mí predicar en la calle, como me escucharon a mí a predicar, muchos llegaron ahí. Eh,
había un señor que se iba a suicidar, que estaba pensando en suicidarse, y él llegó ahí y pues, se quedó ahí, y ya él estaba haciéndose también cargo de evangelismo. Entonces, y el asunto es que ya como que yo estaba cansada de llevar todo a cargo, y yo le dije que pusiera a otros más. Y este señor sí puso a otras personas más, pero, pero en medio de todo eso, él era una persona muy manipuladora. Eh, y después yo me di cuenta que de verdad uno nota que tienen como una cierta idolatría al pastor, como que lo ponían en un altar, no, qué pobrecito, que le pasa esto, qué pobrecito, porque él llegaba a la iglesia y me decía, es que estoy pasando una prueba, vieras. Y entonces ya uno sentía como, no, pobrecito, sí está pasando esto, entonces es porque es un hijo de Dios. Y él decía, no, es que estoy pasando esta situación y esta otra, y estoy en deuda y esto, porque Satanás me está atacando. Entonces, así fue como todas las personas de la iglesia ya lo veían con ojos de que fue, él realmente lucha por seguir en los caminos de Dios. Y entonces, poco a poco, todas las personas de la iglesia ya lo veían con ojos de como de ídolo, como yo quiero ser como él, ¿Y cuándo incluyéndome fue a mí. que te diste cuenta que esa relación se estaba yendo de mambo, digamos, como le decimos acá en la Argentina, con el tema del acoso, ¿no? El acoso sexual. Bueno, yo comencé a predicar en las calles, incluso, bueno, esto yo lo sé, que mucha gente va a ver este video y va a saber quién es la persona, porque realmente yo desde los 18 hasta los 21 yo predicaba en las calles. Y claro, y en el mismo lugar siempre, en un lugar céntrico. Entonces todo el mundo pasaba de Cartago y todo el mundo sabía quién era yo, cómo me llamaba, porque yo siempre decía, bueno, yo soy Nicole Arce y bla, 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 y ya yo comenzaba a cantar y él se presentaba también. Entonces yo sé que la gente va a saber quién es y que, porque hasta el momento, cuando yo paso por Cartago Centro, la gente me pregunta, ¿y usted y su papá? Y yo, no, yo me hago la sonsa, la que no sé. Y yo, no sé de qué me habla. Y sigo yo en lo mío, ¿verdad? Me hace, no, pero el Señor, su papá, el pastor. Y yo, no, es que él no es mi papá, no sé. Y yo me voy. Porque siempre que estoy en el centro, en el parque, siempre me pasa lo mismo. No hay día que yo no esté en el parque que la gente llegue y me pregunte por este señor. Entonces, cada vez que salíamos del parque, él me iba y me dejaba donde mi abuela, pero antes de eso me llevaba a comer pollo con papas. Y claro, yo cuando comencé a predicar en las calles, yo dejé de comer, la verdad. Iba a evangelismos, iba a los cultos, iba a dar comida a la gente de las calles, pero yo no comía. Entonces, entonces yo siempre andaba sin comer porque yo no trabajaba, pero me pedían que yo siempre estuviera ahí. Entonces yo tenía que ver cómo me buscaba mis 600 colones, que eso es como $1, por así decirlo, para mi pasaje, para yo poder llegar a la iglesia. Y todavía tras de eso, donde me dejaba el bus, tenía que caminar como 3, 4 kilómetros Uh, y, y, y ver cómo me iba a las 9 de la noche. Y por ahí había un dique. Un dique es como donde asaltan. Entonces, este señor sabía eso y él me invitaba a comer y siempre me compraba pollo, ¿verdad? Me decía, bueno, Nicolita, vamos a ir a comer pollo, pero no comíamos pollo, o sea, no comíamos en una soda, dentro de la soda, porque él decía que la gente nos podía ver y pensar mal. mm. Entonces, lo que íbamos a hacer era que comíamos en el carro.
Entonces yo decía, sí, de por sí, yo en mi inocencia, yo antes era muy inocente, la verdad veía todo esto normal porque yo decía, es como mi papá. Y él dice que yo soy como su hija. Y es el papá que yo nunca tuve. Yo crecí sin papá y él es la figura paterna que yo quiero. Incluso hasta mami me lo decía. Mami me decía, Fanny, bueno, Nicole, tenga cuidado, no haga esto, no haga, vea que este señor no me ha esto. Bueno, mami lo presentía, pero yo nunca le hice caso porque yo le dije, no, es que él es como mi papá. Me llevaba a lugares solos. Eh, eh, la verdad no sé porque yo no conozco, no conozco aquí, no conozco, entonces me llevaba a lugares solos donde había muy poquitas casas, donde habían camiones estacionados y eh, una que otra vez pasaba como un alma, una persona, pero costaba un montón. Entonces me llevaba siempre a un lugar solo y ahí se parqueaba y él echaba el asiento para atrás y se recostaba, pero siempre hacía eso después de decirme un montón de cosas. Y muchas de estas cosas me decía como, Nicole, es que vieras que, no sé si lo puedo pronunciar, las cosas que me decía, no Sí, importa. decilo. Bueno, él me decía como, Nicole, es que vieras que yo llevo tiempo de no tener relaciones con mi esposa y de ahí yo tengo que meterme al baño a masturbarme porque mi esposa está en la menopausia y yo no aguanto, yo tengo 50 años, yo necesito tener a alguien y claro, yo encorvada ahí en el asiento y yo no sabía qué reacción tomar, me sentía como una niña de 9 años encorvada ahí en mi asiento y yo como, ¿qué está pasando? Eh, y él me seguía contando eso mientras me decía esas cosas. Él me tocaba aquí la parte de la nuca, me corría el cabello y me comenzaba como a manosear aquí. Y, y de ahí, entonces ya era cuando echaba el asiento para atrás, cuando yo veía, pues él ya estaba como esperando que yo lo tocara ahí en sus partes. Y entonces me agarraba la mano y como que me la trataba de acercar y lo que hacía era que agarraba mi mano y lo ponía en el pecho de él y la hacía así, pero yo estaba como en shock, yo no sabía qué hacer. Entonces, mientras hacía eso, me seguía contando. Pero cada vez que hacía eso después de evangelismo, porque no fue solo una vez, fueron muchas veces durante 2 años, cada vez que hacía esto me decía, Nicole, es que no le diga a nadie más, porque eras que es que yo a nadie le cuento, porque siempre que cuento algo o hago algo así, la gente me da la espalda y me apuñala. Entonces usted no haga lo mismo.